¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios me los bendiga. Les saluda el pastor José Vidal de acá del programa Entre Siervos. Agradecidos con Dios por un episodio más que Dios nos permite pues realizar y poder llegar hasta ustedes con el único propósito de bendecir sus vidas. En esta oportunidad, la verdad es un privilegio tener a nuestro invitado este día porque pues lo conozco desde hace casi 10 años y es una persona que ama a Dios. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, de ir a las misiones juntos y tenemos la oportunidad también de pastorear juntos. Sí, bienvenido Pastor, Pastor César Hernández. Me siento muy privilegiado de poder estar en esta oportunidad con usted y tenerlo como invitado acá en el programa. Bienvenido. Pues un gusto poder estar acá, pastor. Un enorme gozo de poder participar en este tiempo. Creo que sin duda alguna pues vamos a tener una buena plática acá entre siervos. Bienvenido entre Gracias, siervos, pastor. Pastor César. Ah, Bien, como el tiempo apremia, tenemos que iniciar con la temática del día de hoy. A mí me ha impactado muy fuerte su testimonio, Pastor, el hecho de que viene de un hogar verdaderamente así religioso, católico, y luego viene usted, se desvía, llega al ateísmo, también bajo la creencia maya. Es tremendo. Y al final el Señor lo llama, usted recibe el llamado de Cristo, pero no se queda ahí, no, que el Señor le hace un llamado al ministerio y usted también va y ahora pues sirve a tiempo completo en la obra del Señor. Es un recorrido muy largo y también creo que va a ser de mucha bendición, pastor, para aquellas personas que de repente están viviendo eso, que algunos iniciaron católicos, de repente hoy son ateos y se declaran ateos. Otros caen en otras creencias y creo que la persona que tuvo esta experiencia usted y será muy interesante pues escuchar su testimonio. Pastor, entremos en tema. Hablemos del origen. Hablemos de su niñez. ¿Cómo es formado el pastor César Hernández? Pues pastor, yo crecí en un hogar humilde. Mis papás era agricultor y mi mamá pues ama de casa. Somos 9 hermanos y todos siempre instruidos en lo que es la religión católica. Desde muy pequeño nuestros papás siempre estaban apegados a toda la religión católica. Mi papá era ministro y mi mamá era catequista. Daban clases de bautismo, clases de casamiento. Mis papás estuvieron 100% involucrados. Cuando usted me dice que su papá era ministro, ¿qué era lo que su papá llevaba a cabo dentro de la organización de la Iglesia Católica? El ministro en ese tiempo era el que ayudaba al sacerdote siempre a llevar lo que ellos le llaman la Eucaristía, la hostia. Ah, la Entonces hostia que se iban representa. y lo llevaban los enfermos, le llamaban a los ministros, bueno, vaya, el que le iba a repartir al sacerdote en todos lados. Siempre tenían ciertos juntas ellos para poder ver en qué puede mejorar, en cierto sentido. Ese era el trabajo de ellos. Ir a orar por los enfermos, llevar la Eucaristía que lo llamaban. Cuando había un enfermo, pues, o ya está a punto de morir, también ahí iban ellos junto con el sacerdote, a auxiliar al sacerdote. Ese era el trabajo de él. El que ayudaba al sacerdote, e incluso en la misa, cuando era el que le Sí, ayudaba con la hostia y todo. sí, Ah, ok. ese era mi Eso es papá. ministro. Sí, Ah, era el vaya. ministro. Ok. Y pues yo crecí ahí. Mis papás desde un principio nos inculcaron eso. Un domingo no ir a misa, a nosotros nos daban en ese tiempo 50 centavos. Y si usted no va a misa, no tiene derecho a sus 50 centavos. Los motivaban Sí, con 50. entonces uno por los 50 centavos iba a la iglesia. Y así crecimos nosotros siempre en lo que es la religión católica. Mi papá, uno de los asuntos que él tenía siempre era, en la noche hay que rezar el rosario. Todas las noches. Todas las noches. Y uno, como es una repetición, yo me sabía eso de memoria.
Yo, con el tiempo uno se lo memoriza, a veces ya ni solo entre los labios uno va diciendo todo lo que está ahí. Y así crecimos nosotros, siempre apegados en eso. Siempre lo que es lo católico, yo aprendí todo eso. Así crecimos nosotros de nuestra niñez. Sí, ahí sí que bien arraigados en lo que era la religión, ¿verdad? Sí, Bien arraigados. de lleno, porque incluso a veces mi mamá decía, bueno, si viene un evangélico acá, no, ellos son separados, ellos no son de acá, ellos se separaron de nosotros. Son los Nosotros, hermanos separados, ¿verdad? sí, Así como, antes así se le llamaba y se le guardaba quizás mucho quizás desprecio, ¿va? Y mi papá decía, no, si viene alguien, atiéndelo, pero ustedes saben dónde son, dónde crecieron. Así eran mis papás, siempre así nos instruyeron. exacto. Y a mí me llamó la atención el conocer de que su papá como que también le hacía de veces de sacristán. Sí, un tiempo donde a veces el sacristán salía de vacaciones. Entonces mi papá era el que cubría esas vacaciones. Era el que hacía todo el oficio ahí adentro, a ordenar todo, todos los asuntos que el sacristán hacía, él se encargaba de poder cubrir esas vacaciones. Y el asunto está que cuando él iba, yo tenía mis 8 o 7 años, él me llevaba. Ah, ya. Usted lo acompañaba. El trabajo de sacristán como que es, digamos, un privilegio muy, como que muy honroso dentro de la Iglesia Católica, el trabajo de sacristán o el servicio. Sí, porque vamos, allá es el que toca la campana, el que le prepara la ropa al sacerdote, el que le prepara las hostias, el que barre, el que tiene todo limpio, el que pone las candelas y tener todo listo para que la misa se realice. El que, digamos, limpia todo el templo. No, por eso hay siervos también, pero la parte, Es la parte de arriba del sí, altar. sí, Ah, eso lo hace él. En ese tiempo se hacía así. y su papá suplía esas vacaciones. Sí, él suplía eso y me llevaba a mí. Ah, ya. Entonces yo aprendí, vamos, yo antes tocaba la campana allá en la iglesia. Yo aprendí como hay diferentes toques y yo me las memoricé. Y entonces a veces mi papá me dejaba solo. Entonces yo solito empezaba a hacer las cosas que hay que hacer esto, lo otro. Bueno, tener todo listo para que una misa se realice. Entonces yo aprendí ese oficio. Yo incluso los del consejo decían, bueno, el día que se muere el sacristán ya tenemos al suplente, ¿va? Cuando dice que le preparaban la ropa al sacerdote para que... ¿Era su ropa de diario o era la vestimenta, la sotana que usa para la misa? Era la sotana. Ah, o sea que tiene Or- también su proceso, ¿ves? Sí, la sotana, la túnica que él usa, vamos, en ese tiempo tienen un libro donde está qué colores va. Ah, o sea que cada día Cada que él día, tiene que celebrar una misa. sí, dependiendo el momento se puede usar amarillo, verde, morado, diferentes. Entonces el cristán tenía que ir a ver que el libro, bueno, toca tal color. Entonces abre el armario, bueno, le toca esto y esto. Ah, ya, ya. Entonces el Qué sacerdote llegaba, ya solo se lo ponía y bueno, a empezar la misa. Entonces el sacristán lo tiene que tener listo. Igual cuando él se la quitaba, doblarlo y ponerlo en su lugar y todo. Sí, él lo dejaba ahí, entonces ya si está sucio, ya se manda a lavar. Y entonces, pero ese era el trabajo, tener las hostias listas, porque ahí estaban las hostias en cantidades grandes. Y entonces, ¿qué hacía uno? Iba a llenar los recipientes Ah, ya, ya. para tenerlo listo, para que el sacerdote lo consagrara, entonces ya repartirle a toda la iglesia. Y hay un anhelo ferviente de llegar a ser, tener ese puesto, ese privilegio ahí. Sí, porque no es para todos. No, es solo uno. Vamos, el que estaba allá, casi que se jubiló ahí tanto tiempo. ¿Va? Oh, Desde que yo me acuerdo, desde niño hasta allá viejo, todavía estaba ahí. ¿Va? ok. Sí. Y ese era el anhelo, llegar a ocupar un puesto importante ahí. Eh, Más que todo es como un trabajador, un conserje, que Ajá. el consejo le da una ofrenda, le da esto para poder él suplir sus necesidades con su familia. Ujú. Entonces era lo que era eso, pero realmente como un privilegio, casi que
para el que lo hace, sí es un gran privilegio, ¿va? Porque como le está sirviendo a Dios. Exacto, Ajá, eso era para ellos. exacto. Ah, va. Entonces su papá cubría de sacristán y usted aprendió a hacer eso ahí. Sí, yo aprendí todo el oficio. Y yo, digo, a veces hasta me da vergüenza de subirme a la campana porque a veces los niños salían a ver ahí quién está tocando, ¿va? Entonces le digo, yo crecí así. Crecí Ah, arraigado ok. en lo que es la religión católica. Perfecto. Y eso fue de niño, Sí, de niño. de niño. ¿Hasta qué edad ya, pastor, usted se empieza a desviar de lo que era la enseñanza? Porque fue una enseñanza bien arraigada. O sea, sus papás, seamos honestos, en ese aspecto ellos hicieron su trabajo bien hecho. Sí, o sea, nuestros papás nos instruyeron bien. Ajá. Y viera, pastor, el asunto es de que uno va creciendo y uno va conociendo ciertas cosas, le digo. Yo me acuerdo, el anhelo de mi papá era, me acuerdo una vez estábamos sentados en la iglesia, me dijo, un día quiero verte ahí arriba, los lectores, los que leen. Que hacen las lecturas Ajá, bíblicas en la misa. sí, y él me Mm. dijo, yo un día quiero verte ahí. Y el anhelo de uno de hijo, bueno, voy a cumplir el deseo de mi papá, que él se admire de lo que yo hago. Y me empecé a meter en primer lugar a lo que son los acólitos, le decíamos en ese tiempo. Ah, Creo que son los acólito. monaguillos, Ah, los que ayudan al sacerdote en todo lo que es la misa. sí, los que están ahí pendientes de dar esto, dar Sí, lo otro. sí, y yo fui de esos. Ah, ya, sí, Yo, porque pues. dije, bueno, voy a empezar acá y luego me voy más arriba. Luego voy a cumplir lo que mi papá me dijo, porque tenía que empezar de abajo. Exacto. Entonces empecé allí, empecé a servir y todo. Pero, le digo, poco a poco me fui quedando. ¿Y cómo es que yo realmente me salgo de ahí? O yo a veces ya no me consideraba un católico, porque, mire, lastimosamente, en los jóvenes hay un gran peligro de poder, ellos no tienen fundamentada su fe. Sí, la juventud tiene una fe muy débil, muy manejable de repente en esa edad, pues, de la juventud. Sí, tienen una fe muy débil. Y cualquiera puede meterle una filosofía, puede meterle sus creencias. Y eso fue lo que pasó conmigo. A pesar de que ya empecé yo a crecer, ya no era el mismo fervor ir a una misa. A mí ya no me llamaba mucho la atención. Yo veía tantas cosas, me analizaba y ya no me llamaba la atención. Y llega el momento donde yo empiezo lo que es la carrera. Yo estudié magisterio. Y viera, llevábamos un curso que se llamaba Filosofía Maya. Filosofía maya. Ajá. Ah, Esa estamos. era la clase que nosotros llevábamos. Y fue ahí donde yo me confronté mucho. Porque yo la maestra una vez y dijo, bueno, todo lo que ustedes han creído de la religión es una mentira. Wow. Lo que los sacerdotes o los pastores les han enseñado a ustedes es una mentira. La Biblia es una machista. La Biblia es ¿Es esto y lo una otro. qué? Machista, sí. Machista. Ah, Y nos confrontó mucho. Como digo, uno que no está arraigado realmente en una fe fundamentada, fácilmente se desvía. pero ella, esta maestra, seguía la religión maya, la Sí, creencia maya. ella creía la creencia maya. Ah, Y por eso por ella es ahí. experta en eso. Entonces le digo, como uno de joven no conoce, y como Ujú. era parte del curso, uno tenía que estudiarlo. Y eso es lo que se da muchas veces en las universidades, que Ajá. fácilmente a los jóvenes los desvían de realmente el temor a Dios. Y me acuerdo que esta maestra dijo, bueno, mire pues, una simple pregunta les voy a hacer y ustedes averigüenlo. Les voy a dar una semana para que lo averigüen y si me lo traen, yo les hago ganar el curso. Y nos dijo, y miren, pregúntenle a su pastor al sacerdote, ¿de dónde trajo su mujer Caín? ¿De dónde trajo su mujer quién? Caín, Caín. Ah, ya. porque solo estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Entonces, Caín mató a Abel, entonces, ¿de dónde fue a traer su mujer? Hijo. Y entonces, ¿qué hice yo? Fui con mis papás y como yo ya no tenía confianza de ir a preguntarle al sacerdote porque yo ya me había alejado. Yo dije a mi papá, mira, papá, me dice que esto me están pidiendo en la escuela y todo. ¿Por qué no le preguntas al sacerdote? Yo quiero ganar mis puntos, ¿no? Sí, pues a preguntarle al sacerdote que Sí. sabía. Y entonces se casa mi papá, va.
Y entonces el sacerdote le dijo, mire, eso no tiene una respuesta. El sacerdote le dijo, eso no tiene una respuesta. Eso es un misterio. Y a sus hijos los quieren desviar, pero eso no tiene una respuesta. Y entonces, pero si él es sacerdote, se supone que él tiene que saberlo, pero dice que no. Y entonces la siguiente semana nosotros llegamos a clase y dice la maestra, bueno, ¿alguien trajo la respuesta? Nadie. Nadie llevó esa respuesta. Y entonces ella dijo, miren, ¿vieron que les dije? Ni sus pastores, ni el sacerdote no sabe. Eso es una mentira. Y nos empezó a agarrar, ¿va? Y como digo, uno de joven que no tiene esas bases fundamentales, fácilmente los veía. Y yo, bueno, o sea, si el sacerdote no sabe, ¿qué me enseña? Y poco a poco, bueno, me empecé a desviar. Empecé a creer, yo a veces creía más en el Paul Buch que en Dios. Porque, creía más en el Popol Vuh que en Dios. En Dios, porque la maestra decía eso, ¿va? Entonces, nosotros somos hombres de maíz. Nosotros venimos de los mayas. Esos son nuestros ancestros. Y como hacías el curso. Sí, pues. Entonces, ellos tienen una filosofía de cómo el hombre fue creado. Sí, pues, y el Popol Vuh enseña eso. Y o sea, en cierta forma puede tomar sentido, porque ellos dicen, bueno, el maíz rojo, ¿qué? Es la sangre. El maíz negrito, ¿qué? Es los cabellos, de eso fue formado. Del maíz blanco están los huesos. Oh. Del maíz amarillo es la piel. Y nuestros abuelos, nuestros ancestros, y todo, Ishmucaney, no recuerdo el otro que teníamos, estos fueron nuestros ancestros. Y ahí está cómo fue creado el fuego, cómo que llegó a nuestro entorno. Y mire, era un mundo supuestamente fascinante. ¡Wow! Algo mire, nunca nos estudiamos nosotros en la Biblia, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿verdad? Porque ser pastor, estar en la iglesia, dirigiendo una iglesia, debe llevar el compromiso de uno de prepararse en lo que es el conocimiento bíblico, ¿verdad? Porque a mí me impacta lo que usted me dice, que un sacerdote que pasó tantos años estudiando, se graduó. O sea, son, ¿qué? 9 años, 10 años de estudio un sacerdote y no tenía la respuesta, ¿verdad? No puede ser, la verdad. Pero puede ser también que en este tiempo los jóvenes estén viviendo también las mismas dudas que usted tuvo en ese tiempo y hay iglesias que no enseñan esta clase de enseñanza, digamos, básica, pero realmente importante en la edad de la adolescencia, digamos, y de la juventud. Sí, es un reto para todo aquel que está a cargo de una iglesia, de un pastor, un anciano, o sacerdote, ¿no? Porque realmente no hay una respuesta. No hay bueno, sí hay una respuesta. Sí hay una respuesta, pero realmente, si yo no lo sé, ¿cómo lo va a enseñar? Exacto. Y entonces le digo, no, yo me desvié por eso. Y viera, porque donde terminó de rematar todo fue donde, mire, a mí me gusta leer mucho. Yo en la casa tenía la librera de todos mis hermanos y todo. Y nunca había leído la Biblia. Sí, pues. Porque para nosotros la Biblia es sagrada. En los católicos así somos instruidos. Está ahí porque eso solo el sacerdote puede abrirlo y poder entender lo que está ahí para explicarnos. Solo el sacerdote puede abrir la Biblia y entender y explicarlo. Esa era la enseñanza de antes. Ajá. Entonces la Biblia está ahí y no se toca. Se hace el rosario, la Biblia no se toca. Entonces, por eso es más importante lo que es rosario, lo que es toda esta temática dentro de la religión católica, pero la Biblia no la leen. No, sí. con mi papá lo único que leíamos era el Salmo 4. Salmo 4. Que es la oración de la noche. Ajá. Entonces, eso, todos mis hermanos lo sabían de memoria. Ajá. Entonces, al final de terminar el rosario, bueno, el Salmo 4, oremos y se acabó. Pero esa vez yo dije, bueno, yo quiero saber, porque la maestra me dejó en esa duda. Ya tiempo después dije, no, digamos que la Biblia no tiene esa respuesta. Y como ya no tenía nada que leer, ya había leído todos los libros en mi casa, fui a agarrar esa Biblia. Y me acuerdo una Biblia
puros jeroglíficos tenía ahí, que papá lo tenía que tanto tiempo. Y me puse a leer la historia de Adán y Eva. Una Biblia católica. Sí, Mm. si no estoy mal, es la Biblia latinoamericana, creo que se llama esto. Y viera, yo no sé si le puedo decir que cometí el error de leer el comentario que estaba abajo. Había un comentario abajo Ajá, del texto. porque te Sí, pues. explicaba algo. Entonces dije, bueno, y empecé a leer y decía ahí que realmente Adán y Eva nunca existieron. Lo decía esa Biblia. Ajá, Wow. lo decía así. Entonces, para que no se sacara preguntas, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Que esta simplemente fue una historia que los griegos lo pusieron acá para dar una enseñanza. Y yo me quedé, bueno, o sea, lo que yo he creído, lo que me han enseñado, solo es un cuento. Un cuento como cualquiera. Yo puedo sacar, decir, bueno, voy a contar el cuento de la Caperucita Roja y dice que no hay que acercarse con extraños. ¿Por qué? Porque son malos. Y entonces yo, o sea, lo que creo es una mentira. Realmente, y si la misma Biblia lo dice. Sí, pues. Porque se supone que es una Biblia y que ahí está la verdad. Pero el Eso comentario, vino a... eso remató. Sí, pues. Entonces dije, o sea, ¿de qué me sirve ir a misa? Sí, es una mentira. Si es la una Biblia. mentira. ¿Qué voy a ir a aprender si solo es un cuento nomás? Si ahí dice que son historias bíblicas. Son historias que los griegos los metieron ahí. ¿Y qué hago? De repente no podemos sustentarlo, pero de repente la maestra había leído ese comentario de las Biblias católicas, por lo menos de esas versiones que en ese tiempo se movían. Porque yo en ese tiempo he leído algunos comentarios bíblicos de comentaristas católicos y muy buenos. Lo único que en la práctica es otra cosa en la religión, pero muy buenos. Pero me imagino que ella había leído algo así y ella sabía que ustedes iban a encontrarlo ahí. De plano, Leo, porque realmente yo nunca, pues luego, nunca había leído eso. Y nunca habíamos leído. Pero cuando yo voy y me topo con esto, tiene razón la maestra. No, Claro, sí. Y entonces dije, ¿para qué era misa? Y aunque mis papás me decían, anda, no. Usted a partir de ahí, usted se aleja, deja de asistir ya constantemente, ya no hay un deseo de ir a misa. ¿Y qué es lo que busca el pastor ahí? Vivir mi vida. Los domingos que supuestamente iba a misa, a jugar pelota, Ya dejó a de ir, divertirme. a divertirse. ¿Por qué? Por gusto ver a la iglesia, si todo es una mentira. Todo lo que ya hemos creído no es así. Y viera, a veces me confrontaba con mis papás en eso. No, que lo que ustedes hacen es una mentira. ¿Y por qué hacen esto? Si la Biblia dice esto, ¿y por qué nosotros hacemos esto? Ujú. Y entonces mi papá ya casi que me tomaba como un rebelde porque yo no quería nada. Pero era Exacto. porque tanto le di razón a la maestra y lo que yo había leído, dije no. Cuando yo empecé a dudar de muchas cosas, a Exacto. dudar de la religión, y no, eso no es así. Entonces yo me alejé. Exacto. Me alejé. Yo empecé la carrera, terminé la carrera, así con ese pensamiento. Es una mentira, no creo. Y me alejé completamente. ¿Cómo ahí pasa ahí del catolicismo ya a dejar de ser un creyente y a empezar a buscar el ateísmo, incluso el satanismo, ¿verdad? ¿Cómo pasa ahí? ¿Cómo? Sí, bueno, yo termino de estudiar y digo, bueno, Dios no existe, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque lo que me enseñaron en esa clase, dije, bueno, no. ujú. Entonces no es el Dios que se predica. Eso no es. Y ahí usted empieza a buscar ya Y entonces yo empecé a cuestionar muchas cosas. Yo decía, no, y les hacía la misma pregunta a mucha gente. la misma pregunta con la que usted había sido confrontado, se la hacía a otros para hacerlos tambalear también. Sí. Ah, Entonces ya, no, bien, es una mentira la que ustedes viven. Eso nunca pasó. O sea, lo que a mí me enseñaron, yo lo empecé a replicar. ok. Y empecé realmente a dar mucho de Dios, A dudar de Dios. a dar de Él. Ya dije, no, yo no creo en eso. Ok. De ahí viene un evento donde su abuelita enferma Sí, tiempo y usted le después. pide que la sane. Sí, yo no, mire, le digo, por eso a veces tiene que venir cosas malas para que uno recapacite lo que uno quizás esté Ujú. viviendo.
Porque le digo, yo dije, yo no creo en Dios. Y a veces me preguntaban, ¿y cómo se creó el mundo? Y a veces uno, sin base, el Big Bang. Así creo. Sí, pues la teoría del Big Bang. Así se creó. No hay nadie. ¿Y quién creó a Dios? Y vienen las preguntas retóricas de todos los jóvenes. ¿Y quién creó a Dios? ¿Va? ¿Y dónde salió esto? ¿Y dónde salió lo otro? Y vienen ciertas cosas que a uno lo hacen tambalear en la fe. Pero Y, ¿cómo pasa, pastor, a ya involucrarse, incluso a buscar el satanismo, a dejar totalmente la fe? mire, después de salir de estudiar, eh, pasó algo ahí que yo le hice una promesa a Dios antes. Ah, usted le hizo una promesa. Hubo Sí, un acontecimiento fuerte. sí, sí, porque cabal ese día de mi graduación, eh, a un mi hermano lo apuñalan. Lo apuñalan. Sí, él tenía, si no soy mal, 9 o 12 pullones en todo el cuerpo. Y 9 puñaladas en todo el sí, cuerpo. y aquí tenía, en el estómago tenía el más grande. Y ahí se estaba desangrando. A medianoche llega a mi casa a buscar que su hijo está al fulano. Sí, hijo, papá, allá se está muriendo. Y salimos con mi papá a buscarlo. Y él tenía abierto acá, muriéndose. Allá donde vivimos, pues no hay hospitales, ¿no? Sí, pues Nada hay que más que sacarlo al hospital, al de centro ahí hasta el hospital. del centro de salud dijeron, aquí no podemos hacer nada. Porque ahí le hicieron, quizás le hicieron daño adentro, le hicieron daño en los órganos y nosotros solo podemos coserlo y ya. Sáquenlo porque se les va a morir. Y a buscar carro, pues ¿dónde? ¿Qué hacemos? Y ahí lo sacamos porque yo lo llevaba en mis rodillas y me acuerdo muy bien en la carretera y todo, y él desangrándose. Y yo Ujú. con mis rodillas llenas de sangre, mis manos. Y le digo, después de ya no creer en Dios, de alejarme de las cosas de la iglesia, hasta ahí levanté mis ojos al cielo. Y al tener mis ojos al cielo y dije, Señor, perdóname, Ujú. he sido muy malo, he dudado mucho de ti. Pero si realmente tenés misericordia de nosotros, permití que mi hermano viva, que él no se muera. Permití que podamos llegar al hospital y que a él no le hayan tocado nada afuera para que salga bien. Si lo haces, voy a reconsiderar mi posición y te voy a buscar, te voy a servir. Usted le hizo una promesa a Dios ahí Sí, en ese momento. yo le hice una promesa a Dios. Mm. Yo te voy a servir, yo te voy a buscar. Porque realmente ya estaba alejado, mis creencias eran otras cosas. Y viera, Dios hizo la obra. Porque llegamos al hospital y entró a emergencia mi hermano y todo. Tiempo después sale el doctor y dice, miren, denle gracias a Dios. Porque a él no le tocaron ni un órgano adentro. Todo está bien. Lo único que le vamos a coser y ya mañana ya se puede ir. Y, y entonces fue donde él, bueno, sale. Pero, le digo, lo común de todo hombre. Recibe de Dios lo que uno le pide y se aleja. Sí, pues. Porque fue donde yo más me alejé. Y mire, después de hacerle esa promesa a Dios, yo me empecé a perder. Ya me empecé a ir a trabajar, ya me empecé a juntar con los amigos, ya yo me metí ya a tomar alcohol, a tomar cerveza. Todos los sábados, eso era. Sí, pues ya empezó como el resto a tomar los fines de semana. Sí, fin de semana, esa era mi vida. Venir, tomar, sábado, domingo, lunes a trabajar, sábado otra vez lo mismo. Pasábamos siempre aquí por Santa Lucía a los bares con los amigos. Ya es tipo 6 7 de la noche, bueno, vamos a rematar a Yepocapa. Y ahí era nuestra vida. Ahí vivió bastante tiempo en ese Sí, estilo de pasé vida. bastante tiempo ahí. Y llega el momento donde usted me preguntaba, que por eso le digo, a veces tienen que pasar cosas malas en la vida para que uno reconsidere. Y me acuerdo, un 23 de diciembre, eh, una abuelita que tanto queríamos, una abuelita que siempre le guardamos mucho cariño y todo, se estaba muriendo. Y
Y yo regresé de jugar ese 23 y me dijo mi mamá, ahí van a ir a ver a su abuelita porque estaba muy mal. Ah, vale. Hijo. Y, y me acuerdo que yo atrás de la puerta, porque me daba pena ¿quién me va a ir llorando a mí? No, atrás de la puerta yo le pedí perdón otra vez a Dios. ¿Otra vez? Sí, pues. Sí, Señor, pero le digo, ahí ya lo reté. Retó a Dios. Porque, o sea, después de hacer esa promesa, y yo pues, igual seguí en mis mismas juntas otra vez, Ujú. en mis mismas creencias. Y entonces yo me acuerdo que ahí atrás de la puerta le dije, Dios, si realmente existís, hace que mi abuela sane, que se levante, y hoy sí voy a creer en ti. Te voy a buscar. Y viera que el siguiente día, mi abuela muere. Wow. Y yo, ¿qué pasó? Y entonces le digo, es donde yo me encontré peleando con Dios. Entonces yo más me fundamenté en decir, Dios no existe. Sí, pues. Dios es un malo. Había ya una rebeldía en el corazón, como hoy mucha gente también quiere. Si Dios existe, que ya no hayan guerras. Si Dios existe, que no tiene que haber hambre, ¿verdad? Si Dios existe, no tendría que haber ningún enfermo, ¿verdad? Pero Ujú. la gente pierde de vista la responsabilidad que tenemos de esta tierra, de nuestro cuerpo. Tenemos responsabilidad con nuestros hijos, la moral. O sea, hay una responsabilidad que no podemos evadir. Pero igual la gente está en esa línea. Sí, y fue esa etapa donde yo me puse a pelear con Dios. Después de no creer en Dios, eso me fundó a decir, Dios no existe. Ya tengo la prueba suficiente. Y, y empecé a vivir mi vida a perderla más. A partir de ahí se extravió Sí, más. fue ¿Cómo bueno. llega usted a esta parte de buscar hasta el satanismo? Y fue donde a mí me empezó a traer las cosas ocultas. Mm, Todo lo que es, antes se hablaba mucho de la magia negra. Hoy ujú. quizás ya no se escucha mucho, pero antes era muy sonado este tema. Y son cosas que uno podía hacer para poder hacer el mal a la gente. Y a mí me empezó a llamar la atención cómo se hacían hechizos, Hechizos. sí, cómo se invocaba a Satanás, cómo se invocaban espíritus. ¿Y dónde empezó a buscar esto? Y mira, en el internet Sí, pues. empezamos a buscar, porque ese tiempo se empezaba a globalizar todo eso de lo de internet. Y yo empezaba a buscar eso, me empezó a llamar la atención. Y entonces me pasé al otro extremo, porque ahora decía, bueno, Dios no, ahora Satanás, ¿sí? ¿Hasta Y qué punto llega la vida del pastor César Hernández en ese momento de meterse en ese mundo? ¿Qué cambios hubo en su vida? fue un cambio total, dijo, porque entonces yo ya empecé a usar playeras satánicas. Sí, pues. Playeras de calaveras, con cosas acá. A veces ni uno entiende qué dice, pero o sea, cosas así. Yo me empecé a dejar crecer el pelo. Se dejó crecer el pelo. Sí, yo tenía el pelo casi hasta la cintura, A la cintura. Es que solo que me hacía un chongo y me ponía la gorra por detrás. Y yo así andaba en la calle, con mis playeras, con todo de negro. Hasta el punto, lo peor que yo hago, lo más bajo donde caí, yo digo, porque ya me llamaba mucho la atención. Yo decía, si Dios no me dio lo que yo quise, Satanás tal vez sí me lo va a dar. Y me acuerdo, una mañana me fui a la montaña, a la montaña. sí, cerca del volcán de fuego. Usted caminó solo en la montaña y yendo para el volcán de fuego. Sí, son casi 3 horas de camino, de yo vivo para arriba, para caminar, a buscar. Y teníamos un terreno por allá. Y ahí, frente a un árbol grande, no sé cuántos años o miles de años tiene ese árbol, pero ahí, delante de ese árbol, yo hice una señal para invocar a Satanás. Una señal. Usted Sí, hizo una. sí, porque como cuando usted estudia eso, hay señales como invocar espíritus, como invocar a Satanás. Entonces, yo hice eso. Hice la señal, dije, bueno, así es, en la tierra. Y me hinqué. Se hincó en la señal que Sí, hizo. me hinqué ahí a la par y levanté mis ojos y, Satanás, aquí estoy. ¿Querés mi vida? Yo te la doy. Dame lo que yo te pido y yo te voy a servir.
si querés mi sangre, aquí está mi sangre. O sea, Me iba a cortar las venas. Porque supuestamente se hace un pacto de sangre. usted había leído eso. Sí, Wow. tenía que hacer un pacto de sangre con Satanás. Para que él me beneficie, entonces como que iba a ser un empleado de él. Ajá. Y yo ahí, cago, y dije, no, pero no pasó nada. Pero ni se le erizó la piel, nada, No, no hubo nada. más bien me entró miedo porque dije, ¿y cómo me paro la sangre en las venas después, no? ¿De dónde estoy? Y no, dije, bueno, si pasa algo. Imagínese, corta la veda y ahora como y metido en la montaña. Sí, y dije, no, si no pasa nada, yo no me voy a cortar las venas, que se aparezca, entonces sí me la corto. Pero no, dije, Tremendo. entonces me levanté y dije, no, que no hay nada. Y me regresé a la casa, igual seguí con mi viva vida. A mí me llama la atención porque yo, cuando lo conocí, yo siempre lo conocí como un hombre muy comprometido dentro de la iglesia, en todo el quehacer. Y escuchar su testimonio, verlo hasta de dónde viene, ¿verdad? O sea, es maravilloso y de hecho eso es el propósito de este programa, ¿verdad? Mostrarle al mundo el poder de Dios, ¿verdad? Sí. Sí, y ahí, de ahí ya viene la otra parte, que es muy interesante también. ¿Cómo es que usted viene de todo esto que ha vivido? ¿Cómo es que viene a Cristo? Pues fueron, esa etapa de Dios, esa promesa de Dios que si sanara a mi hermano, pasaron 6 años. Ya. Entonces yo ya empecé a trabajar en un banco, ya de seguridad. Ya medio me corté el pelo, siempre me regañaban porque siempre mantenía una colita aquí. Entonces, como yo usaba una boina, la escondía. ¿Va? Supuestamente estaba pelón, pero arriba tenía Ujú. ese chongo. Le digo. Y ahí, bueno, voy a cambiar mi vida, ya me harté de esta vida, ¿va? Porque le digo, unos problemas del alcoholismo es eso. ¿Va? Ujú. Mire, le digo, yo no comía con tal de tomarme una cerveza. Sí, pues. Esa parte. Entonces dije, ya me harté de esta vida, nunca tengo dinero. Y empecé a trabajar ahí. Pero fue para peor, le digo, porque entonces ya no tomaba solo sábados. Ahora empecé a tomar miércoles. Tomaba miércoles y sábado. Miércoles y sábado. Pero dije, no. Y ahí conocí a una hermana. Y me hablaba de Dios. Y yo dije, ¿qué Dios? No. Dios no existe. No, Dios. Yo siguiendo con mis cosas. ¿Va? Sí, pues. No, dije, no. Y la que es mi esposa ahora, ahí la conocí. Y me hablaba también. No, le dije, no. No, le dije, hasta llega un punto donde una tía de ella me invita a una iglesia, a la iglesia donde estamos, la iglesia Sinaí. Y dije, no, ¿cómo yo voy a ir ahí? Sí, pues. ¿Cómo? El monaguillo. Mi papá El candidato a fundamentado, sacristán. mi papá fundamentado allá, mi mamá esto, lo otro. Y yo rebelde, yo esto, lo otro. ¿Cómo voy a parar ahí? No, ese no es mi mundo, no, no. Y me resistí muchas veces. Hasta que un día dije, no, voy a ir. Sí, pues. No sé qué hacen, era un servicio de jóvenes. Y fui y dije, va, vamos. Pues. La espero a las 7 ahí, vamos, va. Y entré, y, como no es el ambiente, uno se siente incómodo, Nada. que me están viendo, que me están haciendo, y que me van a ver los amigos de afuera, y ese miedo. Y al final me dice ella, ¿cómo se sintió? No me sentí bien. Le dije. Es que no es mi mundo. Yo no soy esto, yo no soy de aquí. Y, y llega el momento donde después me insiste toda la semana otra vez que vayamos. Y no, O sea que usted fue ese sábado Ujú. a los jóvenes. Sí, No le gustó. no, Usted ya no quería ir. no. Y luego ella le vuelve a insistir, vamos otra vez. El otro sábado. Sí, me vuelve a asistir. Dije, no. Mire, pues le dije, hagamos una cosa. Que sea la última vez que me invite. Voy a ir, le digo, pero ya nunca me invite porque ya no va a ir. Yo no quiero irle, no me gusta, no es mi ambiente. Y llegamos y era como era a mí me dicen a las 7, yo a las 7 estoy ahí. Era uno de los primeros y llegó ella. Y cuando yo miro, llegan gente grande. Y yo le digo, mire, ¿y por qué vienen esos viejitos acá si no se supone que es de joven? Es que yo soy una vigilia.
¿Y qué es una vigilia? Es un servicio largo que termina hasta medianoche. Y yo, la gran, hasta medianoche. No, le dije. Pero usted quiere, se va a medio culto. Como aquí pasan grupos, pasa 1 hora, 2 horas y 3 horas. Usted se va a la primera hora. Me voy, pues que. Y, terminó el primer grupo y dije, bueno, me voy. Si quiere, se va, me voy. Pero lo que yo quería es que no me viera la gente. Y yo me moría de vergüenza que me vieran ahí. Y me paro y cuando miro hay 3, 4 filas atrás de mí con gente grande y yo dije, wow, qué vergüenza. Me van a ver salir. Qué vergüenza. Me puse la capucha de la sudadera y dije, no va a salir. No se va a ir. Mire, qué vergüenza. Le dije. Yo no quiero que me mire. Yo no. ¿Qué hago? Le dije. Si no se va al segundo. Pues empieza el segundo. Estoy ahí viendo la hora cuándo iba a terminar para salir. Dije, pero hubo predicación. Sí. Y al segundo, bueno, sea como sea, voy a salir. Me voy a poner la capucha y lo voy a amarrar bien hasta taparme acá para salir. Pero cabal dijo el hermano que estaba presidiendo, dijo, bueno, vamos a tomar cafecito. Y cuando bajemos vamos a terminar con oración y adoración. Entonces, pero ahí había escuchado la palabra de Dios usted. Sí, okay. Aunque no más estaba interesada por la hora que por lo que estaban predicando. Y al final, tome su café y se va. Bueno, va a tomar café, pues. Y subimos a la parte alta a tomar café y bueno, ya, baje. Pero yo empecé a sentir esa incomodidad. Decir, bueno, ¿qué hago acá? Yo no me siento bien. Toda la gente me mira y yo aquí me siento como un extraño. No, ya me voy. Pero bajando las gradas para salir, sentí esa incomodidad de mi corazón, decir, quédate. Y otro es, andate, ¿qué estás haciendo acá? Va esa lucha. Y ahí bajando la grada, yo sintiendo eso en mi corazón, decía, no. Hasta el final dije, bueno, no estoy haciendo nada mal. Antes llegaba a 1, 2 de la mañana a mi casa borracho. O salía a 1 o 2 de la mañana de las discos, borracho a la casa. ¿Y por qué acá que estoy en algo bueno? ¿Por qué no? Me voy a quedar, dije, voy a ver qué hace. Seamos honestos, pastor. Allí ya estaba Dios obrando. Sí. Porque humanamente no quería estar ahí. No. Y de alguna manera ya el acercarse a Dios, el decidir buscar a Dios, Dios obra, ¿verdad? Si yo sentí esa incomodidad, bueno, me quedo, dije, qué fregado. Y fue donde el hermano que estaba pidiendo dijo, bueno, pasen todos al frente a orar. Y todos los hermanos pasaron y solo yo me quedé sentado porque y de la pura vergüenza de que solo yo estaba sentado en la banca, me fui para adelante también. También se acercó entonces dije, bueno, qué vergüenza, solo yo estoy aquí atrás y todos están adelante. No, mejor me fui para atrás. Adelante. Se acercó ahí usted. Sí. Y viera, fue el momento donde cambió mi vida. Porque empezó el tiempo de oración y todo. Y a mí me llamaba la atención cómo había hermanos postrados ahí en el altar llorando. Había una hermana que me llamaba mucho la atención, pero llorando ahí amargamente. Y temblaba. Yo decía, bueno, ¿y qué él tiene, va? ¿Está loca o qué, va? Yo dije, tal vez lo dejó el novio, por eso está así tan enllantada por eso. Usted miraba a la gente que lloraba ahí orando y usted decía que tanto es el llanto. Sí, porque le digo, oremos, dijo el hermano que estaba presidiendo, y yo no sabía orar. Sí, pues, usted sabía rezar. Yo hice un Padre Nuestro. Yo dije, bueno, acá no creen en María, yo no voy a rezar en María, voy a orar al Padre Nuestro. ¿Y ahora qué hago? Usted terminó de rezar el Padre Nuestro, ¿y ahora qué hago? Y la gente seguía orando. Sí. Usted sabía rezar, pero usted no sabía orar. Sí. Y ahí viendo, ¿y ahora qué? Yo cerraba mis ojos, pero realmente no estaba haciendo nada. Sí, pues solo. Porque el hermano a veces cuando miraba, yo agachaba mi cabeza como que estoy orando, pero yo haciendo la fachada que estoy orando. Pero me llamaba la atención esos hermanos. Que lo miraran, que usted estaba entregado en la oración. Sí. Y fue tanto el deseo de decir,
Yo nunca he llorado así. Nunca he llorado. No. Y tantas peleas que quizás tuvimos en el mundo, y nadie me hacía llorar, ¿no? ¿Quién está llorando? Y, no. Pero entonces ya vi, bueno, este no es algo normal que ellos están sintiendo. Usted analizando lo que está Sí, pasando. esto no es algo normal. Mm. Esto es algo especial, digo, porque no es común que se esté llorando así, que estén sintiendo eso. Y mire, la oración que yo hice, Dios, dije, yo quisiera sentir algo así. Ah, qué maravilloso, pastor. Y viera, le digo, fue como que alguien me pegó una zancadilla y yo caí de rodillas. Las piernas se me aguadaron y yo caí de rodillas con la frente en el piso. A llorar. Postrado completamente. Sí, a llorar. Llorando. Sí, O sea que empecé, desde que cayó usted empezó a llorar la sí, presencia de empecé Dios. a sentir, a llorar y todo. Y mire, fue algo especial, le digo, porque el encuentro que uno tiene con Dios. Allí, postrado, yo digo, como que el Señor me levanta y me regresa 6 años atrás A la promesa. a la promesa. Wow. El preciso momento, porque yo como que estaba en el cielo y me vi ahí llevando a mi hermano sangrando. Y ahí donde yo levanto los ojos y le digo, si lo sanás, si permitís que él viva, yo te voy a buscar y te voy a servir. Pastor, esto es poderoso lo que usted está diciendo porque prácticamente lo que Dios le está mostrando ahí, que el día que usted elevó su vista al cielo, que andaba descarriado, elevó su vista al cielo y le hizo una promesa a Dios, Dios le está mostrando de que Él realmente fue el que lo hizo y Él tomó en serio la promesa. Pero uno le hace promesa a Dios inconsciente, Sí. pero Dios se toma muy en serio su palabra. Wow. Y yo llego a ese momento y el Señor me habla y dice, mira lo que prometiste. Y mira lo que hiciste. Como que toda mi vida pasó en una película. Toda la maldad que yo he hecho. Hasta el punto donde yo me fui a la montaña y yo estuve dispuesto ahora, Satanás. Y el Señor me decía, ¿hasta dónde caíste? Después de haberle prometido servirle a Dios, andaba totalmente lejos. Sí. Qué maravilloso. Y mire, eso me quebró por completo. Soy un traidor. Wow. Allí postrado llorando, llorando, pidiéndole perdón a Dios. Perdóname, y llorando. Ni qué vergüenza, ni qué nada. Llorando como un niño. Me acuerdo que me tuvieron que ir a levantar. Y mire, casi eran la 1 de la mañana. Sí, pues toda la gente se había ido, usted seguía. Los hermanos se fueron. Las luces de atrás ya estaban apagadas. Pero yo seguía postrado allí, Wow. llorando. Le digo, si no me levantan, yo no me levanto. Me levantan y yo con las lágrimas en los ojos llorando. Y el hermano me dice, bueno, ¿usted quiere recibir a Cristo? Y yo ni sabía que era recibir a Cristo, pero si es con Cristo, yo quiero todo, les dije. Wow. Y mire, haga esta oración, va. No sabía ni qué estaba haciendo. Sí, pues, pero Pero Dios esa sabía. paz que yo sentí esa noche, jamás lo hubiera experimentado. Como que un peso de encima se le quitó a uno y uno pura pluma, va. ¿Qué paz? Tranquilo, Señor, ¿qué es esto? Él había obrado ya. Sí. De ahí dije, bueno, le voy a cumplir la promesa a Dios. Hoy voy a buscar de Él, o voy a seguirle a Él. Allí conocí a Dios, entonces ahí tengo que estar. Y ahí fue donde yo empecé a caminar en la iglesia. Y digamos que, bueno, pasa esa noche, el siguiente día hay servicio dominical. Sí, no fui, No, pura vergüenza. no fue. ¿Y ahora qué hacer? Dijeron. Y Pero usted sabía que lo que había Sí, pasado, pero sí, no fui ahí. Dije, no, hoy no voy a la No. iglesia, me da vergüenza. me da vergüenza todavía. Y ya, ¿qué hice? ¿Oh? Y ahora voy a tener que ir, sentía compromiso. Sí. Pues. Híjole. No, dije, pero tengo que ir. Y yo los primeros días en escondido salía de mi casa para ir a la iglesia.
Sí, pues después de ese día, Porque, usted iba a escondidas a la iglesia. sí, Era, porque, y era ahora qué le digo cristiano a a mi la mamá, secreta. sí, y ahora qué le digo a mis papás, Guau. y cómo van a reaccionar ellos cuando yo le diga, yo soy evangélico. Pero me puse en oración y dije, bueno, esta fecha les digo, y les dije, mi mamá reaccionó un poco mal, dijo, no, no. Mi papá me dijo, bueno, si ahí conociste a Dios, anda, Su papá sí le dijo, sí, si ahí conociste a Dios, anda. anda, hacelo de corazón. Wow. Si estás ahí por de corazón, hacelo. Lo que no quiero es lo que muchos hacen por una mujer, por esto. No. Si estás ahí porque estás enamorado de Cristo y lo haces. Entonces, bueno, a servirle a Dios, ¿no? Y ahí empezamos a servirle a Dios, a meternos de lleno. Cuando usted dice iba a escondidas de sus papás, pero no solo era escondida de sus papás, también todavía, o se le quitó totalmente la vergüenza y todo de ir a la No, iglesia. poco a poco, le digo, porque tenía que enfrentarme a todos los amigos, ¿no? Alejarme de todos ellos, porque solo a lo mal me inducía. Y ya me empezaron a ver que iba a la iglesia, ya me empezaron a molestar, ¿no? Sí, pues. El pastorcito, ahí va el hermano. El aleluya. Dije, no, dije. Y me daba vergüenza. Pero una vez leyendo la Biblia decía ahí que todo aquel que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Padre Santo, dije, no, yo no me voy a avergonzar a partir de ahora del Señor. Dije, no, que diga la gente lo que diga. Y ahí empezamos ese proceso, pastor, a servirle a Dios. Y hasta acá donde el Señor nos tiene. La verdad que el tiempo se nos va, es es precioso hablar de lo que Dios hace, ¿verdad? Quizás en otro episodio lo vamos a invitar, pastor, para que hablemos cómo el Señor lo llamó al ministerio pastoral, porque hoy en la iglesia donde usted recibió a Cristo Jesús, hoy pastorea en esa iglesia, ¿verdad? O sea, es, es precioso lo que Dios hace, ¿verdad? Y yo he visto su desarrollo, su crecimiento. Tengo la oportunidad, tengo el privilegio de decir de que Dios me ha permitido discipularlo Ujú. y usted es uno de mis discípulos. Y verlo hoy, todo lo que hace para el Señor y cómo lo hace y cómo ha crecido, es maravilloso, pastor. Em, el tiempo se nos está yendo, pero eh, digamos, concluyendo hasta su llamado, ¿qué podríamos decirle a la gente que nos escucha allá afuera? Pues bueno, creo que sin duda alguna hay mucha gente que le ha hecho una promesa a Dios. Exacto. Y que no, y quizás Dios ya oró. Ujú. Pero igual que yo, nos olvidamos de esa promesa. Sí, Pero Dios sí se toma muy en serio nuestra palabra. Y tarde o temprano, digo, esa promesa va a ser recordada. Si yo le hice una promesa a Dios, bueno, cumplámosla. Y yo sé que le prometí a Dios. Yo me fui a dar una gran vuelta para regresar donde nunca debía haber salido, ¿va? De buscar de Dios. mm, Pero ahora uno entiende su propósito. Uno entiende por qué pasó las cosas, le digo. Y aún en lo mal donde estemos, la misericordia de Dios es grande. sí, Yo le digo, a veces me sentía un miserable. Yo me sentía a veces, no me merezco el perdón de Dios. No me merezco que el Señor me haya extendido su misericordia. Por todo lo malo donde uno fue, o todo lo que uno vivió, lo que uno pasó. Digo, wow, la misericordia del Señor es grande. Cómo Dios nos saca de donde nos ha sacado. Y ahora, ¿cómo nos tiene hoy Dios? Cómo el Señor hoy nos tiene como sus siervos. Y digo, es pura gracia del Señor. sí, es pura Digo, gracia. para toda la audiencia, digo, tenemos un Dios de misericordia. Un Dios que a pesar de lo malo que somos, cuando el ser humano se humilla, Dios perdona. Dios restaura, Dios transforma la vida por completo. Y ahora lo que quizás antes fuimos, solo es un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Sí, entender también para los que nos escuchan que están pasando una prueba o de repente una tragedia en la familia. A veces Dios usa pruebas grandes y el resultado de la prueba grande es que ahí alguien viene a los pies del Señor y esa persona llega a ser un instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios obra de muchas maneras, pastor.
Sí, de muchas maneras, le digo. En mi vida obró de esa manera. Como le digo, después de crecer en la iglesia católica, después de creer en los mayas, de hacerme un ateo, de llegar a creer en Satanás, y ahora somos un siervo del Señor. Ahí está, van a aparecer los números de teléfono, el número de teléfono del pastor para cualquier invitación a su iglesia, a predicar o a testificar o a trabajar con jóvenes, ¿verdad? Que también estamos trabajando fuerte en este tiempo con los jóvenes. La verdad, pues va a ser una bendición. Y hoy para mí es muy especial, pastor, que esté acá y también agradecerle porque sé que se mantiene bien ocupado, pero tenerlo aquí con nosotros entre siervos y compartir su testimonio y hacerle ver a las personas del poder de Dios, ¿verdad? Que no importa que se haya desviado, que esté en el ateísmo, que aunque haya dicho que Dios no existe, aunque le haya dado la espalda a toda su creencia, pero si viene a Cristo, Él está ahí para recibirlo, ¿verdad? Decimos nosotros, nadie muere ateo. Nadie muere ateo, Nadie, esa es la verdad. en los momentos más difíciles, uno levanta los ojos y dice, Señor, aquí estoy. No, Sí, digo, nadie muere ateo. Todos los que quizás tienen esa filosofía, a veces por vivir la vida que uno quiere. ¿No? por darse el permiso de O hacer porque lo Dios que no, quiere. no nos dio lo que quisimos, uno pelea con Dios y se desvía completamente. Le digo. Pero le Exacto, digo, Dios tiene planes, tiene propósitos para todas las cosas. Y claro. aun cuando quizás uno no entienda lo que Dios hace, su palabra nunca se va a violentar cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Claro. Y aun cuando yo esté alejado de Dios, aunque no entienda qué es lo que Dios está haciendo, yo digo, en algún momento de nuestra vida vamos a comprender todo lo que quizás un día le cuestionamos a Dios. Claro. Pero ahora Dios nos tiene sirviendo, Dios nos tiene ahí trabajando siempre. Y como le digo, solo es por pura gracia de Dios. No, Sí. uno no merece lo que el Señor ha hecho en 9. Bueno, pastor, antes de finalizar, nos gustaría que le dé un mensaje ahí a la audiencia, una invitación, un mensaje que los desafíe a acercarse a Dios. Amén. Pues bien, para todos los que nos escuchan. Nosotros tenemos un programa los viernes que se llama Transformados por la Palabra. Uno vivió ese proceso y cómo Dios ahora nos transforma en algo diferente. Independientemente de dónde nos encontremos hoy, ahí en lo más bajo quizás donde nosotros estemos. Cuando uno le pide perdón a Dios, el Señor siempre extiende su misericordia. A mí me gusta Jeremías 31:3. Y dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dice. No merecemos ese amor, pero la misericordia de Dios hace que Él nos ame así como estamos. Preparemos a nuestros jóvenes, fundamentémonos en la fe, porque para que nadie venga a desviarlos de los caminos, que ellos se fundamenten en el temor del Señor. Y si hoy estamos pasando procesos de la vida difíciles, si usted le ha hecho una promesa a Dios, cúmplalos. Dios en su soberanía puede orar poderosamente, pero cumplamos, porque todos fuimos llamados con propósitos y propósitos eternos. Yo los animo a todos a buscar siempre a Dios, a estar afirmados en la fe. Y aunque le fallemos, el Señor quiere que nos humillemos, que le busquemos y que Él puede restaurar todo aquello roto en nuestra vida, puede cambiarnos, transformarnos en un hombre nuevo. Qué mejor ser un instrumento en las manos de Él. Amén. Gracias, pastor. De verdad es maravilloso lo que Dios hace, verlo de dónde viene. Hoy pastorea, es misionero, ha estado varias veces en Honduras, El Salvador, Costa Rica. ¿Y ahorita para dónde va? Vamos para la República Dominicana en abril, vamos. Gloria a Vamos a Dios. estar Dios por es allá bueno. primero, Dios. Dios transforma. Bien, vamos a terminar nuestra entrevista hoy, este testimonio terminamos y queremos decirle que se suscriba al canal, que le dé me gusta, le dé like y que comparta estos testimonios, compártalo con sus amigos, con todos sus conocidos en la iglesia hasta donde llega
este testimonio, porque es importante que en este tiempo demos testimonio que no hay nada imposible para el Señor. En este programa Entre Siervos está para mostrar el poder de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio. La otra semana, si Cristo no ha venido y Dios nos da vida, seguimos acá. Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima.